De repente, por ejemplo, fuimos a Noruega y metía una alineación. A los 10 minutos antes de empezar el partido, cambió todo el equipo. No, bueno. No le voy a preguntar, Manuel, ¿qué estás haciendo? Sino que, ¿qué busca? Hay muy buenos jugadores, pero no muy buenos se enfrentan a una situación adversa. Que si en ese momento te da nervios el jugador, si en ese momento le da miedo, si en ese momento se paraliza, no es culpa de él, es culpa tuya porque tú elegiste mal. Y en el túnel nos mataron a patadas, en el túnel. Yo le decía a Rafa, tú sales con la pelota dominada, pero se la puedes dar a X jugador. Se la puedes dar a Giovanni. Y Rafa me decía, Mario, ¿quieres que se la dé al piso, se la dé por arriba o se la dé por abajo? Teníamos ataque y teníamos a Oscar Pérez y a Ochoa. Nos faltó. A nosotros nos faltó talento para hacer más. Pero me gusta más estar en la cancha. Mi vida es la cancha. Y yo creo que puedo cambiar el fútbol de este país, lo puedo cambiar. Bienvenidos, esto es La Chica del Banquillo. Como cada jueves tenemos un invitado especial. Gracias, por cierto, por suscribirse al canal de ESPN MX. Ya tenemos más de 100,000 suscriptores. Estamos felices de que estén con nosotros. Y hoy, por supuesto, en estas charlas mundialistas tenemos al profe Mario Carrillo. Profe, bienvenido. Un gusto. Son un montón, ¿eh? 100,000 son un montón. Sí, pero bueno, esperemos algunas personas ahí viéndonos. Que crezca. Así es, profe. Pero se me hace muy, muy agradable. Claro, con gusto. Profe, cuéntenos un poquito de qué significa o qué significó para usted haber estado en 2 mundiales en el banquillo de México. Híjole, la verdad que es algo, primero, fantástico. Es una presión única. Es un nerviosismo especial. Es mucho compromiso. Un gran compromiso. Sobre todo, en el caso mío, un compromiso intelectual. Tenía que pensar, tenía que ayudar a mi entrenador, no opinar sobre lo que me gusta a mí, sino que tienes que ayudar, fortalecer la idea del entrenador. Claro. Estar pendiente, si él se equivoca, ahí estar pendiente. Tú no te puedes equivocar. ¿Y cómo funciona eso, profe? Por ejemplo, con Manuel Lapuente, ¿cómo funcionaba? Con Manuel, por ejemplo, yo ya entendía su sistema desde el Necaxa. Yo he estado desde 3 años antes con el Necaxa. Y lo conocía muy bien, pero él también era nuevo en la Copa del Mundo y teníamos una ventaja, que todos eran mexicanos, es decir, no había extranjeros mexicanos, nadie jugaba en el extranjero, todos jugaban en México. Veníamos de una secuencia donde Bora Milutinovic había dejado el cargo, se lo dieron a Manuel y a Manuel la mitad del equipo no le convencía. Entonces él logró una gira de 1 mes y medio, donde tuvimos 7 partidos. Desde ahí empezamos, 7 partidos. Desde ahí empezamos, desde la liguilla no van a contar con los jugadores seleccionables. Entonces, acaso como esta en la situación. actualidad. Pero nos llevamos de gira. Y ahí es donde me costaba trabajo, porque de repente, por ejemplo, fuimos a Noruega y metía una alineación. A los 10 minutos antes de empezar el partido, cambió todo el equipo. No, bueno. Y a mí, mi cabeza, dije, bueno, ¿qué está haciendo? No le voy a preguntar, Manuel, ¿qué estás haciendo? Sino que, ¿qué busca? Lógicamente, cuando vemos la cancha, era lodo pintado de verde, porque ellos también se iban a presentar una Copa del Mundo y se iban a despedir. Claro. Pues entonces querían ganarnos. Pero era lodo, y cuando vio Manuel que era lodo pintado de verde, dijo, Mario, vamos a cambiar la alineación, y metió a un segundo equipo. Por supuesto nos ganaron 5-0 Noruega, pero Ricardo Peláez metió 2 goles, por ejemplo, nuestro compañero. Ahí fue elegible Ricardo. Con Bora Milutinovic no estaba ni en la lista de 50. Wow. Entonces Manuel iba buscando jugador por jugador, posición por posición. Los jugadores que no tenía claros, buscaba situaciones difíciles para poder elegirlos. Y lo logró. Lo logró con Ricardo. Ahí, por ejemplo, me acuerdo que Oteo y el Tilón Chávez, ahí los quitó porque exactamente en esa situación ellos no supieron controlar su emoción, no supieron manejar el temperamento, no supieron
cimentarse en una situación adversa, que es lo que quería Manuel, y veía a mexicanos que se impusieran a esa situación. O sea, profe, es talento, es el carácter, el temple de ver cómo se mueve el jugador y cómo reacciona en distintas situaciones. Entonces, que lo hace quizás ser parte de la selección. ¿Qué otra cosa le pondría usted como para decir? Lo más importante, Carolina, es que un jugador en Toluca juega bien, en el Azteca juega mejor, pero en Noruega, a una temperatura bajo cero, o eres el mejor y creces o no apareces. Eso es temperamento y eso es clave para una Copa del Mundo para ser elegible. Hay muy buenos jugadores, pero no muy buenos se enfrentan a una situación adversa. ¿Por qué? Porque en la Copa del Mundo, que de eso hablamos, te vas a enfrentar a situaciones adversas y necesitas que si en ese momento te da nervios el jugador, si en ese momento le da miedo, si en ese momento se paraliza, no es culpa de él, es culpa tuya porque tú elegiste mal. Claro. De presión para Mora también. Exactamente. El manejo de presión, del temor, el nervio. Siempre hay nervio e incertidumbre antes de un partido. Pero hay quien lo domina y hay quien no lo domina. Y fíjese el caso de Mora, profe. Yo me acuerdo que cuando lo llaman al Mundial, ¿se acuerda? Había concentración de la mayor. Y estaba la dinámica o la discusión de por qué si ya juega en primera división y está destacando y es elegible para el primer equipo, ¿qué hace entonces en el Mundial, no? Sí, señor. Y ahí muchos pensamos, bueno, yo pensaba, crece más quedándose con la selección mayor, ¿no? Porque ya es su lugar, ya se tapa, ya la quema. Sí, y aparte es totalmente diferente. Ahí, por ejemplo, yo como jugador, jugué, por ejemplo, en la Olímpica con Hugo. Nosotros nos probaban en condiciones torneos internacionales. Cada torneo internacional cortaban a media selección. ¿Por qué? Eran grandes jugadores, pero no en temperamento no daban. Hubo un partido contra Argentina en Tolón. Estamos hablando de la Argentina campeón del mundo de 78. Nosotros jugamos contra ellos en el 78, antes del Mundial. Jugamos en Tolón y en el túnel nos mataron a patadas, en el túnel. Qué fuerte. Y cuando llegamos al partido, la mitad de nosotros no sabíamos si jugar, si pegarles, no tuvimos el control. Nos ganaron 1-0, pero nos ganaron en experiencia, nos ganaron en todo. Sí. ¿Qué tanto escucha Aguirre? Usted estuvo también ahí con él en mundiales. Sí, Javier escucha, por ejemplo, en lo particular, a mí me escuchaba todo el tiempo, pero él, cuando dice no escucha a nadie. Él dice, va el bofo, va fulano, va perengano, y tú te tienes que abocar a mejorarle su idea. ¿Por qué? Porque también él manda, y él siente el equipo, y a él le gusta un jugador, y si le gusta un jugador, pues adelante, tú tienes que mejorársela. Escucha a veces no, a veces es él, pero no es Javier, ¿eh? Todos los entrenadores somos así. Profe, y esa leyenda urbana que muchos decían que usted era el que armaba el equipo y que dirigía, y hubo como ahí, todavía se dice mucho, ¿no? De aquel momento. Sí, pero era mi función, para eso me llevó. Yo, por ejemplo, a Javier le decía, Javier, que te vaya bien en la prensa. Y voltea a ver, me dice, Mario, discúlpame, pero esa es mi especialidad. Entonces yo me quedaba callado. Y sí. Pero, por ejemplo, los trabajos de cancha, los cambios, las variantes, las variables, yo las hacía, pero porque para eso me llevó. ¿Sí? Tú llevas a lo que necesitas. Y a mí me llevó para eso. Entonces yo tenía que funcionar para eso. Yo, por ejemplo, me sentí muy mal el partido de Argentina, que nos ganan 3-0, nos iba ganando 3-0, porque no pude convencerlo que el inicio del partido eran otros jugadores. Esos que metiste van a ser en el segundo tiempo, no en el primero. Porque en el segundo ganamos por esto. Entonces, cuando vamos perdiendo 3-0, y dice, oye, Mario, ¿qué fue lo que me dijiste cuando empezamos? Pues es que ya los metiste. Claro. Pero yo, al margen de eso, no tenía que fijarme. Tenía que mejorarle su error y no lo logré. Por eso te digo que unas sí y otras no. Con La Puente, ¿cómo era? Porque sí pasó que usted le sugiere en el partido de Corea, me parece que es,
el cambio de Ricardo Peláez, Sí. que termina él anotando. Esta te la dijo Ricardo seguro. No lo he entrevistado todavía, pero que siempre aparece en todos los arroces aparece Ricardo. Sí. Porque vino Paco también aquí. Correcto. Sí. Sí, me pasó mucho. Tengo esa fortuna. Primero era mi función. Mi función, por ejemplo, era no ir a Corea porque no había como ahora. Yo tenía que fusilarme o chutarme todos los partidos de Corea. Y como los nombres, no es como acá Pérez, claro, Rodríguez, claro. estaban en su idioma, yo tenía que identificarlos, cómo corrían, cómo caminaban, porque todos son igualitos. Sí. Entonces tenía que medir quién. Y cuando tú necesitas, teníamos en ese tiempo 5 delanteros de calidad. Luis García, teníamos. Estaba de repente Palencia, estaba Ricardo, estaba Luis Hernández, de repente metía a Cuauhtémoc. Qué fuerte. Pero teníamos de todos. Necesitamos un jugador en la actualidad que se tire a los pies del portero y que se la gane de cabeza. Manuel, no hay otro. Es Peláez. Porque Luis García no se va a tirar. Luis García te va a recibir de espaldas, se va a voltear, lo va a amagar. Y Ricardo Peláez ni la recibe de espaldas ni te va a amagar. Él se va a tirar de cabeza. Y así nos metió varios goles. ¿Qué tal? Profe, ¿qué equipo era más talentoso? ¿El de Manolo o el de Javier? En su momento. ¿El actual? No, del Javier, el que le tocó a usted mundialista. Que me tocó a mí. Gran pregunta. Yo creo que el nuestro era un equipazo. Un equipazo por la calidad de jugadores. Nada más teníamos de defensa centrales a Rafa Márquez y a Moreno. En una salida con pelota dominada, por ejemplo, yo le decía a Rafa, tú sales con la pelota dominada, pero se la puedes dar a X jugador. Se la puedes dar a Giovanni. Y Rafa me decía, Mario, ¿quieres que se la dé al piso, se la dé por arriba o se la dé por abajo? Pero también Rafa, palabras mayores, ¿no? Estamos hablando de uno de los mejores en la historia. Dásela como quieras. Qué bárbaro. Pero cuando va del lado izquierdo, le digo a Moreno, Héctor, dásela por favor así, ¿cómo quieres que se la dé? ¿Con la izquierda, con la derecha o se la pongo más adelantito? Y con la izquierda, Héctor, se la daba a 60 metros al pie. No. Entonces teníamos una calidad de jugadores. Teníamos a Carlos Salcido, es el mejor lateral que ha habido de todos los tiempos. Teníamos a Osorio, el más rápido que hemos tenido, yo lo fui a ver Stuttgart. Entonces teníamos jugadores de una calidad. Teníamos 3 delanteros, Giovanni, el Chícharo y Vela, nada más teníamos. Bueno. Teníamos en el medio campo, lateral derecho era Efraín Juárez, el de Pumas, Efraín, que me costaba trabajo Efraín, porque jugadorazo Efraín, pero le costaba llegar a la línea y es que si no llego y etcétera, pero teníamos un equipazo. Ahí nos faltó, a Javier y a mí nos faltó mucho talento. Tú necesitas un gran equipo de jugadores, pero necesitas ser ya talentoso como estratega para hacer más en la Copa del Mundo. Si el técnico no lo es, no vas a pasar. ¿Qué hubiese pasado? O sea, ¿qué siente que hubiesen hecho distinto para ese mundial? Nosotros en ese mundial nosotros tenemos que haberle ganado a Argentina tranquilamente. Pero créeme, tranquilamente. Nada más teníamos a Cuauhtémoc en uno de sus grandes momentos. Teníamos el Chícharo fresco. Teníamos a Vela en su mejor momento. A Giovanni en su mejor momento. Es decir, en ofensiva, todavía teníamos un extranjero, el Guille Franco. Extranjero mexicano. Sí, claro. El Guille Franco. Era el único que llevábamos. Pero después teníamos a Cuauhtémoc. Y si no estaba Cuauhtémoc, estaba el Bofo, que en verdad, un extraordinario jugador. Y Javier lo probó contra un equipo africano, contra Ghana, en Europa. Y los hizo pomada a todos. Sí, que era muy físico. Además, y de ahí se enamoró Javier de ellos. Es decir, teníamos defensas, teníamos ataque y teníamos a Óscar Pérez y a Ochoa. Nos faltó a nosotros, nos faltó talento para hacer más. El entrenador puede hacer mucho más. Por ejemplo, lo hicimos en Sudáfrica, por ejemplo. Teníamos al Gringo Castro, que no estaba, pero estaba Paul Aguilar y estaba Efraín Juárez. Entonces, teníamos que hacer que 2 de esos jugadores pasaran por fuera porque
porque Cuauhtémoc no era extremo derecho, Claro. porque Giovanni es más creativo, encaraba, tenemos al Venado Medina, encaraba, pero profundos, de esos como en mi tiempo, en la otra selección, Luis Hernández encaraba por Claro, todos la del lados, 98. Cuauhtémoc en su mejor momento, el Cabrito Arellano encaraba, hoy no lo tenemos, hoy tenemos que compensar con conjunto, en vez de llegar uno, tienen que llegar dos. Por la izquierda, en vez de llegar dos, tienen que llegar tres. Profe, ¿qué mundial recuerda usted con mayor orgullo, con mayor nostalgia? ¿98, 2010? 98. 98, bueno, el 98 totalmente exitoso porque no teníamos mexicanos extranjeros, nadie jugaba en el extranjero, nadie. Todos eran de la liga local y Manuel con pura estrategia, un día atacamos por la izquierda, un día atacamos por la derecha, ahora vamos para acá, ahora apretamos desde arriba contra Holanda, ahora apretamos desde arriba. O sea, era flexible con respecto al rival, ¿no? Pero teníamos que, él utilizaba todas las ventajas posibles del equipo mexicano contra el rival. Todavía me acuerdo contra Alemania, las charlas que daba, decía, estos nos van a superar, en el primer medio tiempo nos van a superar, pero en el segundo no los vamos a comer, porque si ellos atacan 5 veces, nosotros vamos a atacar 10. ¿Por qué? Por el fuelle. Claro. Tenemos más fuelle, tenemos más sol, tenemos otro cuerpo, otra estructura. Estos son del frío. Entonces, teníamos que tomar todas las ventajas posibles. ¿Qué fue lo que más me gustó? Que un equipo mexicano lo puede lograr con mucho trabajo, con mucho estudio y con un gran entrenador. Lo puede lograr. Venezuela lo puede lograr, Ojalá, con profe, mire, toco venezolanos madera. y con un gran entrenador. Si no tienen un buen entrenador, no es por arte de magia. Sí, no, nos pasó en el proceso anterior que el entrenador hizo cambios que no fueron los más adecuados y no se dieron los resultados. Bueno, no te quise hablar de Venezuela, pero, Me tocó el tema. pero sí te la toqué. Pero el de Francia nos dimos cuenta que Luis Hernández le hizo goles a Holanda, que Cuauhtémoc le hizo goles a Bélgica, que Peláez le hizo goles de todos sabores. Todavía los está peleando los goles que le anularon, mi compañero. Así como es ahora, así es como jugador. Así escandaloso y que yo, y que esto, y que así era como jugador. Siempre tuvo, mentalmente fue muy fuerte. Se creía más de lo que es. Eso le ayudaba mucho. En la actualidad también, pero como jugador tremendo. Había jugadores como Pablo Pardo Villa, que mentalmente eran unos leones. Entonces, la satisfacción de haber pasado a cuartos de final y, por supuesto, que a Alemania le teníamos que haber ganado. Tuvimos para eliminar a Alemania, como siempre, 3, 4 goles fallados. Valencia, el Cabrito Arellano pegaban en el marco y ellos te la meten. Claro, sí, ellos que son más no efectivos, fallan. claro. Y así nos eliminaron, así lloramos todos, pero la experiencia de que el mexicano es tremendamente capaz, Sí. porque es que los mexicanos que esto, es que los mexicanos lo otro. Yo vi cómo hubo mexicanos raros y esos fueron los del 98. Profe, después de esa eliminación, ¿hay una plática en el vestidor? ¿Se dice algo? ¿Cómo es? O bueno, ya, chao, cada quien para su casa, rompemos Sí. concentración. ¿Cómo funciona? ¿Cómo fue ese día? Sí, fue algo muy bonito, porque, por ejemplo, convivimos 2 meses, 2 veces fuera, Wow. Desde Avándaro, pretemporada, fuimos directamente a París, y de París, Pisa, y el primer partido lo jugamos en Ascoli. Nos fuimos en barquitos de 6 en 6 a la isla a jugar. Ya ese convivio era fundamental. Eso de que estamos muy cansados porque estamos muy encerrados, no es cierto, porque la motivación diaria y tener una camisa nacional es motivante todos los días. Simplemente lloramos más o menos de los 22, 20 en el vestidor.
¿Quiénes no lloraron, profe? Pues creo que Manuel no lloró, pero Manuel lloró escondido. El presidente de la federación tampoco lloró, pero lloró por allá. Pero todos lloramos. Ah. Yo lloré en la calle, yo ahí me aguanté, lloré en la calle con Ruth. Lloramos los dos en la calle. Me acuerdo mucho de eso. Pero era una eliminatoria que la teníamos en las manos para ganarla. Ahí fue nuestra frustración. ¿Cómo nos ganaron estos? Me acuerdo de Bierhoff, los cabezazos. Cómo Jorge Campos gambeteaba, paraba todo. Jorge estaba en un nivel fantástico, Jorge Campos. Era Jorge Campos, Osvaldo y el tercer portero, Óscar Pérez. Wow. Los arqueros. Era porterazos. Porterazos. Y en ese momento andábamos muy bien. Entonces, la concentración fue en Fontenay, un campo de golf. Vivíamos ahí. Entonces, era un pueblo hermoso. Y ahí vivíamos y la gente estaba vestida de México, porque sabía que México era su concentración, era su base, su pueblo, y todos ellos estaban vestidos de México. Era algo tremendo. Por eso el llorar y el salirte de la competencia es algo tremendo. Te digo, como me dijo el productor, vas a llorar, sí. Lloramos mucho, lloramos mucho. La despedida no la hubo. Simplemente nos fuimos a la concentración. Y lo más triste es empacar. Empacar, terminamos y a ver cuándo nos vemos y te vas de regreso. Yo me acuerdo, unos se iban para un lado, Manuel se fue por otro avión, por otra línea. Yo quería llegar 2 días después, no quería llegar en el momento. En fin, todos ahí rompimos filas en París. ¿Y cómo fue en 2010 con el Vasco? 2010, motivante. A mí me motivaba mucho el equipo que llevábamos. Era un equipazo. Yo los fui a ver uno por uno a Europa. ¿Cree, profe, que ha sido uno de los mejores? Sin duda. Que ha tenido, ¿no? Sin duda, lo que hemos tenido es lo mejor. Y en su mejor momento. Uh-huh. Y Javier andaba bien, pero al final nos faltó la dosis de genialidad. Tú debes de tener siempre un entrenador, debe de tener ases en la manga y no los tuvimos. Pero nosotros perdimos, me acuerdo que jugamos contra Uruguay, ¿sí? Nos gana Uruguay, defendimos un gol, con el gol calificamos, que fue muy diferente, y perdimos 2-1, pero por ese 2-1 calificamos a la siguiente ronda y nos toca Argentina. No veía yo al equipo con confianza. Tuve las caras. Te acostumbras a ver las caras. Tú ves la cara de tu papá y de tu mamá o de tu hermana y dices, hey, ¿qué te pasa? Profe, pero ante eso, ¿qué falta? ¿Una charla técnica? Sí, señor. Algo, ¿no? Sí, señor. Ahí le faltó a Javier comunicación. Mucha comunicación. Tú no puedes hacerlo. Tú eres segundo entrenador. No puedes juntarlos y decirles, no. Sí, es como pasarle por encima al técnico, ¿no? Exactamente. Es decir, no respetarlo, pero sí decirle, Javier, tienes que hablar porque noto esto. Yo notaba que el equipo mexicano podía ganar, pero no sentí que los jugadores, no sentí que ellos creyeran que podían ganar. La palabra creer en la Copa del Mundo es fundamental. No en la Copa del Mundo, en la vida. Creértela, creer que eres el mejor, creer que puedes ganar, es fundamental y eso viene del entrenador. Ahí Javier le faltó. Porque una de las que no me hacía caso, que no me hizo caso nunca, fue que le dije, Javier, es Ochoa, en Sudáfrica. Es Ochoa. Y cuando titubeaba en una salida, a él le encanta que salgan los arqueros hasta por allá. Larios, de mi tiempo, le hubiera encantado porque salía hasta el área y se colgaba de la pelota. Le encantan a él. Y cada que Ochoa no salía, nada más volteaba a verme. Para diciendo, ¿qué me quieres decir? Le dije, yo nomás te digo que te va a salvar. Más bien, nos va a salvar este. No va a salir, pero nos va a salvar. Sí. Salva partidos, gana partidos. Lo ganó en Brasil. Él paró a Brasil todo y en México ahí estuvo, por él. Y Javier, el conejo. ¿Por qué? Porque sale. Se nombra muchos jugadores
Si tuviera que quedarse con uno de los que le tocó dirigir en mundiales, ¿a quién escoge? A un jugador Sí. de mundiales, Ujú. en Francia, Cuauhtémoc, no hay duda. Vamos, hay varios, pero Cuauhtémoc fue determinante. Un jugador que mentalmente crecía, en Europa crecía, contra los holandeses crecía, contra Bélgica éramos un jugador menos, jugamos con 9. Y él fue el que hizo el gol. Es decir, Cuauhtémoc, sin duda. En Sudáfrica hubo varios, pero el más sobresaliente es Chícharo. Ah, wow. Chícharo hizo un gol contra Argentina de media vuelta. De repente hizo un contragolpe donde encaró a Lloris y le hace un gol. El Chícharo tiene la magia del gol. Pero teníamos Rafa, Héctor Moreno, Carlos Salcido, Osorio, fantásticos. Los mejores que he visto en la historia, Sí. esos defensas. Difícil uno, pero te dije como 5, ¿no? Sí, profe, pero además que muchos que mencionas son referentes históricos de Sí. selección mexicana, ¿no? Los teníamos en Sudáfrica. Wow. Los teníamos en Sudáfrica, en su mejor momento Javier, y ahí nos faltó ingenio para imponernos. Argentina, el entrenador era Diego Maradona, que lo tenga Dios donde merezca. Tenemos que ganarle. Eran buenos jugadores y Messi y todo, sí, pero teníamos que ganarle. Que creo que era una selección que traía mucha duda también. Sí. Argentina es muy Por eso criticada por la parte estaba técnica. en el momento justo para ganarle, esa Argentina. Y no pudimos, nos faltó a los muchachos, nos faltó la guía mía y de Javier, nos faltó mucho. Ojalá que no sea el caso en este mundial. Aunque volvemos al punto. Profe, usted estuvo en un equipo que llega a cuartos de final. Ayer escuchaba, y no recuerdo a qué jugador diciendo, no, bueno, vamos a hacer historia. Entonces dijimos, bueno, historia es llegar a semifinales, por lo menos, porque ya se llegó a cuartos, ¿no? Sí. Aunque sería retomar un buen camino porque tenemos mucho tiempo que no estamos en cuartos de final, Sí. la selección mexicana. ¿Por qué ha pasado todo esto? O sea, ¿qué ha sucedido que tenemos tantos mundiales quedándose, México incluso en Qatar, en fase de grupos? O sea, ¿es el tema de la liga? ¿Es un compendio de cosas? ¿Es la selección de los jugadores? ¿Es la prioridad económica en vez de lo deportivo? Bueno, por ejemplo, ahora, en la actualidad, ¿me dices? En la actualidad, por supuesto que no ha habido tanta producción de jugadores, lo sabemos. Hacemos todo lo posible por cada vez tener menos jugadores. La competencia, que no la hablan, pero tercera división, segunda división, Sí, no existe el ascenso de tercera ni de segunda y no hay producción de jugadores, no hay competencia. Cuando la Liga Mexicana está en unas instancias X, los del 10 al 18 ya no compiten. Entonces, uno pierde el sabor de pelear el descenso, cómo compiten, cómo se matan, cómo surgen jugadores. La producción de jugadores, la federación le ha dado en toda la... Bueno, ahí me la cortan si quieren, pero le ha dado en toda la... Es lo que es, profe. En producción de jugadores. Después de eso, es una cadenita tan hermosa. Si no hay producción de jugadores, si 10 equipos van a contratar a entrenadores, oye, ¿cuánto cobra Mario para hablar de mí? ¿Cuánto cobra Mario? Pues Mario te va a cobrar 100. Ay, ¿sabes qué? Pues contrata a mi cuate, te va a cobrar 10. Al fin, pues no hay descenso. Entonces, hay merma en producción de directores técnicos, hay menos calidad de jugadores, hay menos calidad de formación, porque si no les pagas a un buen entrenador, no va a haber calidad. Es decir, el control de calidad disminuye ostensiblemente. Es el peor momento del fútbol mexicano, es este. El peor momento. Y eso se han encargado los directivos, como también, cabe decirte, el Mundial de Francia y el Mundial de Sudáfrica, los directivos fueron fantásticos. Nos consiguieron las mejores giras, los mejores jugadores, los mejores hoteles, los mejores aviones. Ahí me pongo de pie con los directivos, fueron fantásticos. Pero en la actualidad nos han dado en toda la madre. Cuando veo a Javier, mi hermano, lo veo en... ¿Cómo se llama? Ahorita, por ejemplo, yo voy a correr a Xochimilco todos los días que puedo. Los invito a Xochimilco. Pero en el camino veo un jugador anunciando rajas, otro
colchones. El otro, bueno, y te iba a decir la salsa, no sé cuál, las salsas. Y veo a otros dos anunciando las verduras. Y luego otro, banco, préstamo, refresco. No. Pero vamos, en el camino champú. Hay 40 comerciales de los jugadores mexicanos y yo y digo, Dios mío, ayúdanos. Porque en los comerciales vamos de líderes generales. Pero cuando me pongo a pensar, cuando veo a Javier y cuando veo a Javier también con los comerciales que hace, yo digo, Dios mío, nos tiene que ayudar Dios mucho. Así es. Amén, profe. Sí. Profe, ¿está listo para preguntas rápidas? Sale. ¿En qué selección disfrutó más de estar? ¿Francia 98 o Sudáfrica 2010? Francia 98. ¿Cuál tenía mejor ambiente interno? ¿El grupo de La Puente o el de Aguirre? El de Manuel Lapuente. ¿Qué jugador mexicano estaba más adelantado a su época en Francia 98? Cuauhtémoc Blanco. ¿Y en Sudáfrica? Adelantado a la época del Chícharo. El Chícharo. El Chícharo tenía magia, Chícharo. ¿Qué técnico rival los hizo sufrir más? ¿Qué técnico rival nos hizo sufrir más? La verdad, todos. Pero, por ejemplo, teníamos de rival contra Holanda a Hiddink. Y fantástico entrenador, pero Manuel Lapuente lo supera a Hiddink. Ahí mi admiración por Manuel. ¿Cuál fue la charla más fuerte que recuerda antes de un partido mundialista? Fueron varias. Hay una en donde el partido México-Holanda íbamos perdiendo 2-0, entramos al vestidor todos y Manuel les decía, descansen 5 minutos, refresquense 2 y decía, siéntense aquí, aguántenme 3 minutos y en los 3 minutos dijo, tenemos la oportunidad mágica en este momento de ser de una vez por todas. Nos puso Dios en esta situación, en donde ganándoles a estos, México va a ser trascendental ante el mundo. Ahorita no existimos, pero en 45 minutos vamos a ser los mejores mexicanos del siglo. Y con otras palabras, ¿verdad? Nos impactó a todos. Qué bonito eso. Hermoso. ¿Quién era más intenso trabajando, Lapuente o Aguirre? ¿O quién? O Aguirre. Manuel. ¿Qué cambió más del fútbol entre el 98 y el 2010? ¿Qué cambios? Sí, ¿qué cambió? ¿Qué siente que cambió más del fútbol en esas épocas? Bueno, del 2010 te dices de acá. Del 98 a 2010, sí, hablando de selección. Sí. Por ejemplo, teníamos un entrenador, Manuel Lapuente, que era un estratega. Tenía estrategia para todo. Por minuto, por partido, por tiempo. Wow. Nosotros en el 2010 no la teníamos. Teníamos un sistema. Y con estrategia hubiéramos hecho mucho más. Pero México históricamente está acostumbrado a jugar sin extranjeros. Perdón, sin jugadores de calidad, sin Messi, sin Cristiano. Nosotros tenemos que echar un montón. La evolución fue que el sistema de Javier es vamos a echarles montón. Así es, al conjunto. Sí, tal cual. Profe, nunca mejor dicho, wow. Creo que es lo más acertado que he escuchado con respecto a la lectura de Aguirre. ¿En qué mundial vio mejor a Rafa Márquez? ¿En qué mundial? En el de Alemania. Sin duda, en la Copa Confederaciones, Rafa fue el Kaiser. Acá con nosotros jugó bien, pero allá era su mejor momento. Claro. ¿Quién era el bromista del grupo en Francia 98? Había varios, pero bromas tremendas. Pero, por ejemplo, Luis Hernández. Ay, sí, lo conozco. Se quemaba un camión. Me hizo varias a mí en un viaje. Quemaba un camión. Yo, por ejemplo, el de las multas, y de repente entraba al cuarto, a la habitación, y estaba quemada la televisión. Y yo dije, ¿cómo ayudarlo? 5,000 y 5,000. Pero Luis Hernández. Bueno, un día Ricardo Peláez en el Necaxa, ¿sí? Sonó una bomba, ¡pum! Y Ricardo Peláez salió corriendo del baño, imagínense del baño, agarrándose los shorts. Él le echó una bomba en el baño, pero en el baño, en el WC, le echó una palomota. Y Peláez salió corriendo de ahí. O sea, ¿fue Luis Hernández el que le lanzó? Fue Luis Hernández. No, pesado. No. Y Ricardo la aguantó todo. No le pasó nada a Ricardo. Profe, ¿y en Sudáfrica quién fue el bromista? El Bofo. El Bofo sacaba videos de todos, cuidado, porque de repente en la noche en la cena, él sacaba su video
y decía las noticias del bofo y sacaba, sacaba, te agarraba en curva a uno por uno, ¿eh? Tenía varias muy fuertes el bofo. El bofo era tremendo. Hay que revivir eso, me gusta esa idea. No. Profe, ¿qué selección era favorita de verdad desde que la viste en persona? Ahí no te entendí. O sea, ¿qué selección era favorita? Por ejemplo, hablamos de la del 98 con el talento, la de 2010 con el talento. Sí. Usted haya visto allí que haya dicho, sí, realmente esta era favorita. Favorita para avanzar. Sí, para avanzar. Para hacer algo. Para hacer algo, la de Sudáfrica. De Sudáfrica teníamos que haber llegado entre los 4 mejores del mundo. Entre los 4 mejores. Javier, dormido, y tu servidor más dormido también. ¿Qué estadio mundialista le impactó más? El estadio, el que me impactó fue, ¿cómo se llama? El estadio de París. Tiene un nombre, se me fue. El Olímpico, el Stade de France. Sí, ese me impactó mucho porque nosotros llegamos en vuelo charter, Manuel y yo, para ver a Francia después de estar en Holanda. Digo, contra Holanda. Nos fuimos en charter a ver los partidos y fuimos al estadio. Nos tocaba ese partido contra Holanda, lo jugábamos en ese estadio, por eso me impactó mucho. Me impactó mucho siempre escuchar la Marsellesa. Es algo espectacular, cantada por la gente espectacular. Hermoso, por la gente es hermoso. ¿Cuál fue la decisión táctica más difícil que le tocó vivir como auxiliar? La decisión táctica más difícil, la de el Mundial de Francia, expulsan a Pavel Pardo y ahí ves a un entrenador como Manuel, que ni se inmuta cuando hay un expulsado contra Bélgica ahorita me acuerdo el lugar, pero se hace expulsar a lo tonto. Vamos perdiendo 2-0 contra Bélgica con un jugador menos. Y me acuerdo que me dice Mario, nada más hazme un comentario. El medio campo más sólido de tu vida, Manuel. Puso 2 extremos, el cabrito Arellano, Ramón Ramírez, y puso 2 delanteros, Luis Hernández y Cuauhtémoc. Jugamos con 9 de campo, con 10 el portero, pero con 9 pasamos por encima de Bélgica. Wow. 2-2. Y además lo que mencionó a Ramírez, lo que era esa selección también, ¿no? Los nombres. Sí. Profe, ¿qué partido volvería a dirigir diferente? El de Argentina, al Javier me mandó a la tribuna. Y yo, como todo mexicanazo con ego, dije, ¿por qué me mandó a la tribuna? Y él quería, no sé qué quería, pero me mandó a la tribuna, preparó el equipo y yo 2 noches le metí la alineación por abajo de la puerta. En la tercera noche le dije, por favor, se la puse abajo de la puerta para que en la mañana, cuando se levantara, la viera un papel raro, a ver qué es esto y viera. Era importante iniciar con una formación y en la segunda aplicar y en la tercera matar. Teníamos que jugar así. Cuando veo que Javier hace un cambio en su mente y hace unos cambios que yo no entendía, que yo no supe, yo creo que si regreso el tiempo, le echo una bomba a Javier. Le echo una bomba a Javier en mi cuarto y lo convenzo para cambiar el partido y el resultado. Profe, ¿nunca le preguntó eso? Como de por qué fui a la tribuna, o sea, hubo una plática, algo. No, simplemente más o menos le rementé la madre más o menos como unas 30 veces y nada. Simplemente ya habíamos perdido, lo entendí, dije, ¿ya para qué? Pero si hubiera habido otra oportunidad de estar con él, no iba a aceptarlo, porque si de entrenador sufres, de auxiliar sufres más. ¿Por qué? Porque hay uno que manda, y si ves que se está equivocando, y si ves que se va a equivocar, y si ves que si hace esto, nos va a ir mal, y de repente lo hace y nos va mal, no dormí en un mes. ¿Cómo no hice esto? ¿Cómo no hice lo otro? ¿Por qué no lo moví? ¿Por qué no le eché una bomba? ¿Por qué no le hablé a su mujer? ¿Por qué? Y dije, no, ese momento lo volvería a repetir. Profe, ¿volvería a selección mexicana? Sí. Me urge, lo necesito. Porque trabajo, por si no sabe, trabajo en ESPN
Estoy muy contento, Me pero... sonaba su cara de algo, profe. ¿Mande? Me sonaba la cara, claro, de ESPN. Ahí Sí, lo ahí había está, visto. algo sonó. Ahí, y estoy muy contento, y me gustan mucho mis compañeros y mis compañeras, me gustan mucho, pero me gusta más estar en la cancha. Mi vida es la cancha, y yo creo que puedo cambiar el fútbol de este país, lo puedo cambiar. ¿Por qué? Porque todos los días estoy estudiando, todos los días me preparo, entonces dentro de mí así lo siento. Por eso, hasta que me muera, voy a seguirlo pensando. Así es, profe. Gracias por estar con nosotros. Por favor, un gusto y un privilegio. Qué gustazo. Mario Carrillo en La Chica del Banquillo.